Lo que tampoco termina es la polémica por el ático de lujo que compró la Comunidad de Madrid para Isabel Díaz Ayuso. Le han vuelto a preguntar a la presidenta madrileña y descarta que lo adquieran para que fuera su residencia oficial. Yo soy presidenta de la Comunidad de Madrid desde hace 7 años y no la he necesitado ni la he pedido. No la voy a necesitar a 10 meses de unas elecciones. El PP considera que se han dado suficientes explicaciones, pero desde el Gobierno se preguntan si no eran una residencia oficial ni una oficina, ¿para qué se gastaron 7 millones de euros en adquirirlo? Menores migrantes no acompañados. Y a todo esto añadimos lo último en la polémica del ático comprado por la Comunidad de Madrid. Quien ha entrado en la polémica en las últimas horas es el ministro de Transportes, Óscar Puente. El ministro de Transportes habla de una operación propia de una república bananera y habla incluso de prácticas dictatoriales. Vamos a escucharlo. El partido político es denunciar este tipo de situaciones con independencia de si tienen o no un coste, por una cuestión meramente de principios. Estamos todavía, a día de hoy, esperando una explicación por parte del Gobierno de Madrid que sea mínimamente razonable. Se empezó diciendo que eso iba a ser una oficina, luego tímidamente se ha empezado a aludir a la situación de algunos ministros que tienen vivienda y tal, y presidentes de otras comunidades autónomas, y equiparándolo a eso, pero claro, si ese hubiera sido el debate desde el principio, pues las cosas habrían sido diferentes. Si realmente lo que ha hecho la Comunidad de Madrid es comprar una vivienda oficial para su presidenta, lo primero que tendría que haberlo hecho es no a escondidas, es decir, haberlo aprobado en los órganos correspondientes, no a través de una sociedad mercantil que no tiene ese objeto social, y lo segundo, haber afrontado abiertamente el debate. Oiga, la presidenta de la Comunidad de Madrid quiere tener una residencia oficial, creemos que debe tenerla, vamos a proceder a su compra en estas condiciones, etcétera. Hombre, eso ahora no es una explicación válida, teniendo en cuenta que esto se ha hecho a escondidas, se ha hecho a través de una sociedad mercantil, se ha hecho, desde mi punto de vista, en unos términos económicos absolutamente inaceptables. Ya es casualidad, se pone a la venta los 2 áticos o los 2 pisos que tiene, en los que reside en este momento la presidenta de la comunidad autónoma. Por tanto, en fin, yo creo que esto se le ha tratado de ocultar al pueblo y se ha tratado de utilizar los recursos públicos de una manera pues bastante despótica. A mí me hace gracia que hablen del dictador Sánchez. A mí esta forma de proceder me parece bastante dictatorial, me parece más propia de repúblicas bananeras que de una democracia en la que las cosas se deben hacer con transparencia, se debaten con transparencia y se analizan si son o no oportunas, no a escondidas y no utilizando casi 7 millones de euros del erario público para una vivienda que sinceramente creo que también excede la categoría que tiene que tener una vivienda de oficial. Entra al choque frente a frente con la Comunidad de Madrid. ¿Cómo han sentado las palabras en Sol? Pablo Collantes. Dictatorial, república bananera. En la Comunidad de Madrid señalan ahora también a Puente y dicen que ya no es un ministro al uso, que se ha convertido en el perro de presa de Pedro Sánchez. Y recuerdan que no tienen nada que esconder, que no lo han tenido nunca, que se han dado sobradas explicaciones, que ese ático ya está en venta y por lo tanto se ha venido informando en tiempo y forma de todo esto y que no hay quien ponga más en peligro la democracia que el propio gobierno. Ayuso, que tiene el don de la oportunidad y el don de querer tapar el escándalo del ático con un vídeo promocional desde un bar franquista, me parece que no le va a salir bien. No tiene otra cosa que hacer que en el 90 aniversario del asesinato de García Lorca, Ayuso va a un bar franquista, al restaurante El Mirador, en Pelayos de la Presa, para promocionar paellas, hacer el ridículo, pero con muy mala fe. La mala fe de querer desviar la atención de ese follón de presunta corrupción que me tienes liado en Madrid, Isabel. Estamos en El Mirador, en Pelayos de la Presa, en una de las zonas más afectadas por los incendios. De los 17 municipios, hay 4 especialmente dañados y todo el entorno del pantano de San Juan se ha visto afectado. Pero hay grandes restaurantes, establecimientos, lugares riquísimos donde comer, como en este, que está regentado por Rosa y por Jesús, un matrimonio que sobre todo se ha especializado en arroces y en carnes. Siguen dando arroces a toda la zona, siguen con la misma calidad de siempre, un tanto más tristes, muy dolidos por la pérdida que ha habido en todo el entorno, pero siguen siendo los mismos. Y a este establecimiento, como a todos los demás, hay que seguir apoyándolos, hay que visitarlos, hay que consumir en ellos y por eso animo a que todo el mundo
haga lo mismo, que disfrute de la Sierra Oeste de Madrid, que es una maravilla, y en este caso de Pelayos de la Presa. Buenos días. El gobierno de Ayuso rechaza más de la mitad de las ayudas a víctimas de violencia de género y sus hijos. Es la denuncia que hace el PSOE en la Asamblea, que señala que solo se admitieron en 2025 1 de cada 3 pagos únicos, a pesar de que los financia el gobierno de España y que la comunidad solo tiene que tramitarlos. En lo que va de año, de las más de 530 solicitudes presentadas, solo se han resuelto favorablemente 86. Berta Cabellos, buenos días. Buenos días, Valeria. Solo se ha concedido la ayuda a 1 de cada 6 mujeres a fecha 15 de junio. Otras 85 solicitudes ya habían sido denegadas y quedan pendientes de resolver 360. Esto es más de 2/3 de los expedientes de estas mujeres víctimas de violencia de género. Estaban esperando una resolución. La diputada socialista Lorena Morales señala que las ayudas fueron diseñadas para prestarse de forma ágil. Ayuso hace esperar a cientos de mujeres y rechaza más de la mitad de solicitudes de una ayuda que financia el Gobierno de España. Es que ni siquiera pagándoselas desde el Ministerio es capaz de proteger a las víctimas. Solo tiene que tramitar una ayuda, que es un derecho, y falla. Y no entiende que cada día que esperan esas mujeres puede marcar la diferencia entre escapar de la violencia o quedar atrapada en ella jugándose la vida. Morales denuncia también que la comunidad añade requisitos que no exige la ley estatal, como por ejemplo solicitar el NIE a estas mujeres. Pero desde la Consejería de Asuntos Sociales señalan que tramitan cada solicitud estrictamente conforme a los requisitos que marca la legislación. Añaden también que conforme ha aumentado el número de solicitudes, la comunidad ha ido incrementando los medios para que todas las solicitudes sean atendidas. Solo con esta información que vamos a escuchar a continuación, según la ética que promulga Alberto Núñez Feijóo, Isabel Díaz Ayuso ya no debería ser presidenta de la Comunidad de Madrid. Y yo me pregunto, ¿filtrarán el dossier de Casado? Mira, Ayuso ha dejado muchos cadáveres por el camino. Muchos cadáveres por el camino. Algunos de la próximos a Almeida y de otras líneas de partido, ¿no? Y ya empiezan en los partidos como el PP de Madrid especialmente, se huele la debilidad, se huele la sangre. Y cuando se huele la sangre, empiezan a salir los rencores, empiezan a salir los dosieres, empiezan a filtrarte cosas de gente que ni te imaginabas que podrían empezar a soltar cosas, y eso le está pasando a Ayuso. Se está moviendo por detrás de Ayuso en la Comunidad de Madrid tal cantidad de intereses, de envidias, de inquinas, de odios larvados, que Ayuso se la nota el nerviosismo. Cuando soltaba todas esas preguntas se oía por detrás: ático, 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 ático. Pero esto ya no lo controla Ayuso. Ni siquiera nosotros, los periodistas que intentamos fiscalizar o que somos más críticos con Ayuso. Esto ya es una cuestión del PP de Madrid. Esto se dirime con el PP de Madrid. Van a empezar a volar cuchillos, van a empezar a volar navajazos. Bueno, ya están volando. Ya están volando. Ya están volando y se está empezando a mover una cantidad de información por detrás que Ayuso ya sabe que como Feijóo ¿Tipo de información de ese fuego amigo, maestre? No. Si nos lo quieres revelar ahora mismo, te ponemos el rótulo de exclusiva y vamos para adelante, que diría Miguel Ángel Rodríguez. Yo no digo nada hasta que lo puedo decir completamente. Como Ayuso va a durar lo que dure otra persona con poderes. Así Feijóo consigue el poder, Ayuso está muerta completamente. Porque hay gente que sabe que en el PP de Madrid puede gobernar cualquiera y Ayuso es completamente prescindible y van a poner a otra. Y se prepara hasta la envolvente Cayetana. O sea, es que hay cuestiones que no sabes. Ayuso lo sabe mejor que nadie y Almeida lo sabe. Y tú también. Y Almeida lo sabe mejor que nadie. Y ya me lo contarás el próximo día. Yeah. Cuando... Yo tengo la percepción de que esto es fuego amigo. Es decir, esto no lo ha sacado el PSOE, ni Más Madrid, ni Mónica García, ni Emilio Delgado. Esto es algo que nace de dentro. Ayer también Antonio Maestre. Yo estoy convencido, yo estoy convencido de eso. Estoy convencido de eso. No te lo contó. Porque es que es un asunto que además interpela, vamos a ver, tumba el relato oficial de que iba a ser unas oficinas para, durante el momento en el que te están haciendo las obras en Sol. Sí. Dices, bueno, lo primero, si vas a alquilar, si necesitas alquilar unas oficinas, que es muy legítimo, hay suelo de oficinas vacío en Madrid y a buen precio. Pero vamos, ni te cuento. Inmuebles de la Comunidad de Madrid que se podrían Pero bueno, utilizado. no solo inmuebles. Si no valen los inmuebles de la Comunidad de Madrid, necesitas unas oficinas en sí, algo que no sea un ático con 200 metros cuadrados de terraza. Que no está habilitado, que no puede, que como recordaba muy bien el Ayuntamiento de Madrid, no tiene licencia para ser oficina, porque estábamos hablando de un ático en una zona residencial de Alonso Martínez. Es decir, es todo tan extraño que yo tengo dudas de que haya explicación como tal. Ciertas causas en los tribunales.
tribunales ordinarios y también Tribunal de Cuentas. ¿Cuál puede ser el recorrido judicial de estas demandas que se han planteado precisamente por la compra de esta vivienda para Isabel Díaz Ayuso? Todavía me parece que falta algo de información para poder anticipar algo del recorrido judicial y hay posibles delitos que ahí podrían concurrir, principalmente prevaricación y malversación, y es previsible que si el juzgado de instrucción considera que existe encaje penal posible en estos delitos, va a recabar el expediente administrativo, los informes que podrían emitirse, porque esto es fundamental para saber si pudo haber una resolución arbitraria a sabiendas, contraria manifiestamente al ordenamiento jurídico, porque no había ningún fundamento hipotéticamente para esta adquisición inicial. Hay que ver efectivamente el contexto en el que se tomó la decisión, qué personas decidieron y cuál era la justificación pública para la compra del inmueble en relación con el propio ordenamiento urbanístico de la zona. Porque claro, ha habido bastante rifirrafe político sobre si ese espacio iba a ser residencial de algún tipo o si más bien era para uso de oficinas, pero en realidad falta toda la documentación y a partir de ahí se podrá saber si la decisión fue arbitraria y no tenía ningún fundamento y si además posiblemente hubo un uso de fondos públicos para un fin que legalmente tampoco estaba permitido. En consecuencia, en el momento en el que el juzgado de instrucción decida si impulsa las diligencias, en ese caso recabaría todos los datos y podríamos ver si hay fundamentación o no. Y, por ejemplo, el hecho de que luego este inmueble se pueda vender por un precio inferior y que eso suponga un perjuicio para las arcas públicas podría ser un elemento que podría implicar más datos sobre una posible malversación, pero como digo, nos falta mucha información. ¿Y las vías judiciales que podrían abrirse, contra quién se actuaría, Joaquín? ¿Contra la persona que decidió la compra o contra la persona que ejecutó la compra de ese ático o contra el gobierno en conjunto de la Comunidad de Madrid? Yo creo que lo del gobierno en conjunto sería descartable porque la responsabilidad penal únicamente puede afectar a aquellas personas que hayan intervenido como autores, como cómplices o de algún otro modo, de acuerdo con lo previsto en el Código Penal. Sería contra las personas que han tomado la decisión, pero podía haber también, hipotéticamente, miembros del gobierno de la Comunidad de Madrid si se demostrará que han tenido algún tipo de intervención. ¿Sí? No basta que alguien de la empresa pública de Planifica Madrid haya tomado la decisión para cerrar ahí ese círculo, porque esa persona puede haber recibido directrices, instrucciones de algún tipo. Si se acreditara, primero, hay que acreditar mucho, porque primero hay que acreditar que esto tiene encaje delictivo. Luego ver qué delitos podría haber concurrido. Y en última instancia, qué personas pueden responder penalmente, y ahí serían los autores, pero si hubiera, como digo, hipotéticamente, miembros del gobierno de la comunidad que se acredita que han impartido instrucciones para tomar esa decisión, el hecho de que no hayan firmado la compra, digamos, no les eximiría de su posible participación delictiva, pero insisto que realmente no sabemos la justificación administrativa, el fundamento, la conexión con las reglas urbanísticas que dicen lo que se podía hacer realmente o no en el inmueble y a partir de ahí podremos tener más luz para efectuar valoraciones nuevas. ¿Le haría? ¿Qué tenía el dossier de Casado sobre los Ayusos para que le expulsaran del partido siendo quien era y nunca más se ha vuelto a saber qué ponía ese dossier, ni nadie se ha preocupado de qué es lo que decía el dossier y qué contenía? Eso sí me preocupa, más que la ropa que, bueno, ya la viste a Vicky Martín Berrocal, tampoco es ningún secreto, y otras que tiene, pero en fin, eso, ¿por qué le expulsan a Casado de lo que nunca nadie habla, ni la prensa de derecha, ni la prensa de izquierdas? Un dossier que él tenía, y además lo dijo públicamente, la corrupción de los Ayuso, nunca ha salido nada. Y es que a Feijóo le molestan bastante los vídeos en redes de Pedro Sánchez, pero en cambio no dice nada el contenido que sube Ayuso. La presidenta sigue esquivando las explicaciones del ático
Y a este paso, el diccionario de la RAE va a tener que incluir el término ayusadas en su próxima edición. A sus declaraciones como experta en plantas arizónicas se suman ahora sus recomendaciones gastronómicas y una promoción a un restaurante en Pelayos de la Presa. Pero hay grandes restaurantes. Está regentado por Rosa y por Jesús, un matrimonio que sobre todo se ha especializado en arroces y en carne. Ahora damos un paso más incorporando a la regulación la prohibición de plantar arizónicas y especies resinosas. Pues parece que hay una diferencia, Manu, en la crítica entre lo que hace Feijóo y lo mal que le parece Pedro Sánchez, o que todo lo que debe promocionar Díaz Ayuso en redes sociales debe ser una cosa estupenda, incluido un restaurante que es un tanto sorprendente, que sea una fijación por un restaurante tan particular. Sí, bueno, es el doble rasero permanente, ¿no? Que hay que decir que no es exclusiva del Partido Popular en este caso, pero que lo llevan a un extremo en muchas ocasiones, ¿no? A mí no me parece mal, bueno, promocionar un restaurante en concreto. A lo mejor ya nos explicó en su momento que compraba en el Covirán la señora Ayuso. En el Covirán. A mí es que yo creo que es compatible. A mí me parece muy bien que hable de las amazónicas, si cree que considera que tiene que hablar, o de un restaurante en el municipio que sea. El problema es que también tiene que explicar qué pasa con su ático y no mentir, porque de momento ha dicho todo mentiras, no ha dicho ni una verdad y sigue sin responder a las tres cuestiones principales, que es quién dio la orden de comprar ese ático, quién ejecutó esa orden y quién iba a vivir allí, porque como es una residencia, pues solo podía vivir alguien. Y ha dicho que no es ella, pero sigue sin explicar quién. Entonces, las plantas, los restaurantes, los libros, maravilloso. Es decir, si somos personas, los políticos, los periodistas, podemos hacer más de una cosa a la vez. Entonces, a mí esos vídeos me parecen estupendos. Pero con la explicación del otro, porque son 6 millones. Pero no puede ser que parezca estupendo si lo hacen de un signo político y sea una crítica lamentable si lo hacen otros. No, claro, yo por eso he dicho recomendaciones literarias. A mí me parece bien, o sea, me parece una crítica que el problema no está en que Pedro Sánchez recomiende libros o música desde su lugar de vacaciones o esta señora habla de plantas. El problema está en que esta señora lleva 3 semanas mintiendo permanentemente a los madrileños, a los españoles en general, sobre una compra de 6,3 millones y que parte de las explicaciones que ha dado es tomar a la gente directamente por idiota. Ahora, Gonzalo, hay una cosa que es la siguiente. ¿El tema del terrorismo preocupa de verdad a Isabel Díaz Ayuso? Lo pregunto de manera cándida, pero de verdad, no es una ironía. Veo que nuestra compañera Arantxa está tomando notas como notaria de todo lo que decimos y a mí me interesará ver precisamente las actas de esa notaria en el futuro porque es muy interesante tener el conjunto de lo que se dice. Es una ironía. Pero fíjate, Gonzalo, ayer Jared Kushner, el enviado especial de Donald Trump, se reunió en El Cairo con altos dirigentes de Hamás, no intermediarios, dirigentes de Hamás para discutir el proceso de paz, ya que Netanyahu, dice Trump, lo está boicoteando. ¿Qué tiene que decir Ayuso sobre ese encuentro con Hamás? Porque yo que sepa, Sánchez jamás se ha encontrado con Hamás. ¿Cómo ve Isabel Díaz Ayuso y su cerebro, Miguel Ángel Rodríguez, y Aznar, y Feijóo, y Tellado, todos ellos, cómo ven el diálogo directo del presidente de los Estados Unidos a través de su yerno y enviado especial a Oriente Próximo, Jared Kushner, el encuentro oficial, no de tapadillo, oficial con Hamás en el Cairo? Supongo Ernesto, que no muy mal porque el gobierno de Aznar también se sentó a negociar con ETA. También, es verdad, muy buena y precisa acotación, pero dado que se han olvidado de todo eso, Gonzalo, y han empezado de cero y han descubierto que Sánchez es proetarra y que negocia con los etarras y con Hamás y con Al Qaeda y con Sum Corda. ¿Qué dicen sobre el encuentro de Jared Kushner, ya que la presidenta de la Comunidad de Madrid ha hablado ahora, en las últimas horas, de Hamás y de la negociación del terrorismo? Son unos hipócritas, eso es lo que quiero decir. Son unos farsantes, no les interesa decir, están obsesionados con el terrorismo. No es verdad. Están obsesionados, sí, con la utilización del terrorismo como arma arrojadiza. En el fondo no les interesa nada. Ahora vayamos a Esperanza Aguirre y su guerra de Troya con el ático. ¿Quién ha dicho
No te iba a decir, Ernesto, pero que entiendo que lo que estás insinuando es que las declaraciones de Ayuso hablando de terrorismo yihadista en Ceuta es evidentemente para desviar la atención de la falta de explicaciones por la compra del ático. Absolutamente, pero la falta de oportunidad, digamos, el carácter desestructurado de la mente de Ayuso y de Miguel Ángel Rodríguez han coincidido con una información de la primera página del New York Times, donde dice que Jared Kushner ayer se encuentra, atención, Guirao, atención, que te veo muy ayusista. Estás conmigo. Que se encuentra con ironía, hombre. Me gusta. Alegría, agresividad y sexo. Pero eso cuando puede. Mira, Ernesto, la presidenta ha hablado por fin del ático, pero no ha sido especialmente para dar explicaciones. Imagino que no te va a sorprender, pero vamos a escucharlo. ¿Cree que ha dado todas las explicaciones sobre el ático? ¿Cree que estas explicaciones son suficientes? Si tenemos en cuenta que 12 de los 15 ministros que tienen viviendas públicas no dan explicaciones nunca, sí, poco más se puede decir. Es que las mismas preguntas, las mismas respuestas. ¿Qué te parece, Ernesto? Me parece la misma respuesta desestructurada, tratando de sacar balones fuera y tratando de disimular, porque yo creo que está disimulando una crisis que la procesión va por dentro. La procesión va por dentro. Ella y González Amador, su pareja, el ático, la venta del ático y del piso de la calle Domenico Scarlatti, la compra del ático en Martínez Campos, todo eso va por dentro. El pendiente juicio de 2 delitos fiscales y la posibilidad de llegar a un acuerdo pagando 520.000 euros, todo eso va por dentro. No es, desde luego, ya no diré uno de los mejores momentos de Isabel Díaz Ayuso, sino uno de los peores momentos. Pero quiero decir, vayamos a un punto concretito. Ella dice, yo no necesito para los 10 meses que quedan para las elecciones de la Comunidad de Madrid, una vivienda. Pero ¿quién es el que ha introducido? ¿Quiénes son los que han introducido el tema de la vivienda de la presidenta? ¿Quiénes son los que han dicho que la presidenta de la Comunidad de Madrid, a diferencia de otros presidentes de comunidades autónomas, cosa que es discutible, pero lo tomo por su valor facial, como suele decirse, ¿quién es el que lo ha dicho? Pues la Comunidad de Madrid. Lo ha dicho el presidente de Planifica Madrid. Lo ha dicho la semana pasada el presidente de Planifica. Os he pasado el enlace para ver qué dice él. Dice, cuando se discute el ático comprado por Planifica, dice, hombre, pero se olvida que la presidenta de la Comunidad de Madrid, a diferencia de otras presidentes de comunidades autónomas, no tiene vivienda oficial. Son ellos los que han planteado el tema de la vivienda oficial. Son ellos quienes lo han aprobado, que es necesaria una solución. Y ahora nos culpan a nosotros, como culparon a Fernando Peinado en El País por sacar la historia del ático, por decir ahora que ella se quiere quedar con una vivienda y que Martínez Campos es su objetivo.